Bueno, estamos nuevamente en este lugar, adorando y glorificando a nuestro Dios. Y desde aquí estamos enviándoles un saludo a cada uno de nuestros amigos y hermanos, lo que a través de diferentes medios nos están escuchando. Así que reciban la bendición del Señor en cada una de sus vidas. Hoy vamos a hablar de un tema que podríamos llamarle un llamamiento sacrosanto. Y aunque quizás no abundemos en esta ocasión en este título, pero sí queremos compartir con ustedes en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 2. Sabemos que el apóstol Pedro, cuando comenzó su ministerio, era un antigentil, era de aquellos judíos que no querían saber nada de los gentiles. Y los encontramos cuando allá en el libro de los Hechos aprende una lección de parte del Señor. Cuando Dios lo manda para ir a ministrar a la vida de Cornelio, y la visión, y él le dijo, no, yo, cosa inmunda en mi boca no ha entrado. Cuando Dios le muestra los aves y le dice, mata y coma. Oh, no. Y no entendía el mensaje de la palabra. Pero miramos a un Pedro también fajarse con Pablo, y por eso mismo que Pablo tuvo que hasta decirle hipócrita. Y en sí, Pedro tenía un prejuicio racial, el cual Dios tuvo que quitárselo, y por eso también le cambia su nombre de lo que es Cefas a Pedro. Y eso es lo que hace Dios, amados. Quizás hoy literalmente no nos cambia nuestros nombres, pero nuestros estatus Dios lo ha cambiado, porque antes éramos inconversos, éramos para los judíos perros. Eso lo registra la palabra. Los perros no entrarán. Sabemos que los animales perros no tienen espíritu, y no es el alma que va a entrar al reino de los cielos, porque el alma es el acento de las emociones, mientras que la vida en sí es el espíritu del hombre, es el espíritu el cual nos hace conocer
a Dios. Y el apóstol Pedro era así como muchos de nosotros. Bueno, todos nosotros también éramos así. Que Dios tuvo que cambiar ese estatus a lo que es la vida creyente. Y ustedes siempre me van a oír mencionar la palabra creyente en Jesucristo, porque están los llamados cristinos, y estamos nosotros los creyentes. Y cuando definimos estas dos palabras, encontramos en la Biblia que a ningún ser señalado con el nombre de cristiano. Por ende, nosotros no somos cristianos. ¿Pero qué está diciendo, ministro? Eso mismo. Yo no soy cristiano. Yo soy creyente en Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? La palabra cristiano no se encuentra en la Biblia. Esas son las polémicas que a veces traemos, y no lo hacemos con el propósito de molestar, sino que lo hacemos para que cada uno de nosotros aprendamos a estudiar nuestra palabra, que es la palabra de Dios. Y dice que los cristianos, se le llamó cristiano por primera vez a los discípulos en Antioquía, según lo registra Hechos capítulo 11, verso 26, que dice que a los discípulos se le llamó por primera vez en Antioquía. Y también en el mismo libro a los Hechos, el rey, cuando estaban Tomás y los otros apóstoles ante el rey, ante el tribunal, el juez dijo: por poco me persuade para ser cristianos. Y luego este mismo apóstol Pedro lo cita en el capítulo 4 de la primera carta, verso 6, que dice: porque en esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que no perdí la cita, pero donde dice que si alguno sufriese por este cristianismo, el 14. Ok, 4:14, muchas gracias, hermano. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por Cristo es glorificado. O sea que Cristo no dice cristiano. O sea que, amados hermanos, cuando le digan si eres cristiano, dígale que tú no eres cristiano. Ese nombre cristiano, según el diccionario teológico,
viene de una mujer muy poderosa después de la Primera Guerra Mundial, llamada Isabel Cristina, y comenzaron sus seguidores a llamarles, el mundo comenzó a llamarle a sus seguidores cristiano, cristiano, cristiana, cristiana. Entonces de ahí aparece ese título de cristiana. No es como se nos ha enseñado, que cristiano deriva de creer en Jesucristo. No, la Biblia sí habla mucho de lo que es los creyentes en Jesucristo, pero no los cristianos por Jesucristo. Una aclaración de lo que ya acostumbramos. Yo sé que va a encontrar muchos problemas esa aclaración, pero yo le reto que lo busquen en su Biblia, porque como estamos acostumbrados a vivir un evangelio de tradiciones, entonces la tradición es que nos ha llevado a creer todas las mentiras y barbaries que la Iglesia Católica nos ha enseñado. Así que, amados hermanos y amigos, dice Primera de Pedro en su capítulo 2, verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Eso viene de Isaías capítulo 28, verso 14 en adelante. Y también confirmado en el libro a los Efesios, capítulo 2, verso 20. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificó, desecharon. Han venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí hay un señalamiento personal. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis el propósito de esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, plural, a su luz admirable, singular. Dios bendiga su palabra en esta hora. La semana pasada estuvimos hablando acerca del libro de a los Efesios y dimos algunas razones
por lo cual el libro se escribió. Porque, amados hermanos y amigos, es importante conocer lo que es la historia, la cultura, el propósito de lo que un libro se escribe. Mayormente cuando la Biblia, porque la Biblia, como hemos dicho, es un libro de corrección, es un libro de enseñanza, es un libro de aprendizaje, es un libro donde nosotros venimos a conocer cuál es el carácter de Dios y cuál es el propósito de Dios con la vida humana y aún cómo fue su creación, la creación del universo. Y también en ese libro encontramos cómo será el fin. Y decíamos que a los efesios, una de las grandes problemas que el apóstol Pablo encontró, y relaciono ese libro con con el libro, la epístola de Pedro, porque son libros o son amonestaciones, son aprendizajes que fueron enviadas a la iglesia en lo que es la provincia del Asia Menor, donde había una multitud de iglesias. Ya lo miramos en el capítulo 2, a las 7 iglesias del Asia Menor. Y ahí miramos al apóstol Pablo escribir a la iglesia de Éfeso y cuáles eran los problemas más graves que sucedían dentro de esa iglesia. En primer lugar, había una diosa llamada Diana, la cual su forma era su escultura era muy sensual y llamaba mucha la atención, y por eso a su templo llegaban muchos peregrinos de diferentes lugares para ir no en sí en adorarla, sino que como era forma de mujer, su escultura sensual llamaba mucha la atención, y muchos peregrinos iban solamente para visualizar esa sensualidad de esa diosa Diana. Y el otro problema es que la iglesia había dejado su vida común, su vida de unidad. Cuando la iglesia primitiva, según el libro de los Hechos, los hermanos comían juntos, estudiaban la palabra juntos, oraban juntos, y había una coinonía entre el pueblo de Dios. Y cada vez que el pueblo miraba esa unidad, registra la palabra que el pueblo se asustaba, entraba en miedo, y la iglesia se añadía más a la iglesia porque miraban ese amor. Y es lo que hoy nosotros necesitamos. El apóstol Pedro escribe porque también detecta la misma situación en lo que es el seno de la iglesia en esa provincia. Y el otro problema es que la iglesia estaba sufriendo de aflicciones, porque el emperador Nerón se había desatado su ira contra los creyentes en Jesucristo, porque al no obedecer o al no acaparar sus mandatos en lo que es la adoración a dioses paganos, entonces lo que él
miró que era factible hacer, era una reprensión contra la iglesia y lo que es una persecución contra el pueblo de Dios. Y déjenme decirles, amados, que en estos mismos tiempos nosotros estamos viviendo de la misma manera. Porque si aquí en América estamos viviendo un evangelio tan barato, un evangelio insignificante, un evangelio que no tiene absolutamente valor, porque en primer lugar no hay compromiso de parte del cristiano, porque nosotros los creyentes sí conocemos lo que significa ese evangelio y tratamos de seguir las pautas y la doctrina enseñada por nuestro Dios, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y que sin santidad nadie, absolutamente nadie, sin santidad verá al Señor. Pero para el cristiano, haga lo que quiera hacer, aleluya, gloria a Dios, al cielo voy. Tenga cuidado con ese llamado cristianismo, porque la realidad de la cosa no es así. Pero eso es lo que se nos ha presentado, y eso es lo que se nos predica, y eso es lo que se nos enseña. Y lo bueno de todo eso, y eso es lo que nos agrada a muchos oír, porque no importa, usted puede vivir con cuantas mujeres o cuantos hombres, si vas a la iglesia y dejas ahí tus diezmos, no importa el día que te mueras, al cielo vas a llegar. Bueno, la palabra de Dios sí me dice que al infierno va a llegar, y eso es lo que no nos gusta. Pero sí, amados hermanos, esta misma situación que encontró el apóstol Pablo en todas sus epístolas y a cada una de las iglesias, y al mismo tiempo en todo su libro, y lo mismo el apóstol Pedro, entonces lo estamos viviendo hoy en día. Aunque aquí en América no nos estamos enfrentándonos con ese vituperio, con esa persecución, pero sí hay lugares. Por ejemplo, déjame mencionarles Chiapas, México. Eso lo miramos por televisión, cómo asesinan a los creyentes en Jesucristo. Aquellos que no doblan su manera de ser, que como son creyentes en Jesucristo, entonces, porque eso significa ser creyente. Creyente significa una persona persuadida por lo que cree, y no importa lo que pase, esa persona ha creído en Jesucristo y le ha entregado su vida a Jesucristo, no importa lo que pase. Y eso lo estamos viviendo. Quizás muchos de ustedes que nos están mirando o escuchando no se darán cuenta por la falta de desarrollo tecnológico, pero nosotros aquí en los Estados Unidos, el que no quiere saber eso es porque no quiere, porque está al acceso de todo aquel que cree, que quiere, porque el internet ahora no necesitas una computadora, sino que en su mismo teléfono usted tiene internet y usted entra donde quieras que entre. Pero lo que decimos, amados, es que la actitud de los reyes en aquel entonces, de los religiosos, tanto como los sacerdotes, fariseos y
y lo que son las organizaciones y sectas religiosas hoy, y el vituperio que hacen en contra de la iglesia de Jesucristo, hoy lo estamos mirando. O sea que parece que estamos entrando a lo que fue la, yo no sé por qué le llaman Santa Inquisición, de lo que la iglesia romana apostólica hizo con los creyentes, que cuando se estudia la historia de la iglesia, ahí nos damos cuenta que de santa no, esa Inquisición no era santa, sino que es una Inquisición brutal con lo que trató la iglesia católica romana apostólica. Usó a todos aquellos que ellos mismos dicen herejes, donde la piel de un hombre, solamente por no negarse que había creído en Jesucristo, lo pelaban como mayormente pelamos a una res. Eso sucedió, y amados hermanos, en el siglo XXI eso está sucediendo. Porque recordemos que estas palabras, estas epístolas fueron escritas en el Medio Oriente, en el Asia. Entonces, esto mismo está sucediendo en los mismos lugares donde lo encontraron estos apóstoles. Hoy nosotros lo encontramos quizá ya no con reyes, pero sí tenemos a los islámicos, también tenemos a los musulmanes, recios, inhumanos, que hoy en día no juegan el pulso para asesinar a cualquier creyente en Jesucristo. Ahora mismo hay una señora que ha sido sentenciada solamente por casarse con un creyente. Eso es en Irán. Está presa, pero ya está sentenciada a horca, solamente porque ella no quiere renunciar a su vida de creyente en Jesucristo para seguir el Islam, y ella está embarazada. Ellos están esperando que dé a luz, y como según dice, lo que lleva en su vientre es un macho, un hombre, un varón. Entonces por eso no la han matado, porque si fuera una niña hembra ya la hubieran matado, porque para ellos la mujer no tiene mucho valor, pero como es varón, entonces tienen que preservar la vida de él. Entonces eso es lo que tiene a esa mujer viva, pero ella está en la cárcel, y las leyes de ellos, hasta cuando dé a luz y ya debe amamantar su bebé, entonces inmediatamente ella será ahorcada. Y otros asuntos, hermanos, que da escalofrío hasta de mencionarlo, pero es una realidad que los islámicos hicieron con un hombre creyente, un creyente de Jesucristo, por lo mismo que no quiso negar su creencia en Jesucristo. ¿Sabe qué hicieron con él? Lo tomaron, lo mataron, lo pedacearon, y después de haberlo pedaceado, lo ponen en un estilo saco, funda, y lo amarraron detrás de un carro, y anduvieron por la ciudad arrastrado por el vehículo ya esa carne podrida y molida, y después lo enterraron. Y a los 3 días lo desenterraron nuevamente, y volvieron a hacer con ese cuerpo ya podrido a la misma hazaña, y lo hicieron para que
todos aquellos creyentes y aquellos que quieren tomar parte de ser un creyente en Jesucristo, aprendan la lección y que a ellos les pasará igual. Qué triste aquí en Latinoamérica, aquí en el continente americano. Si el bus de la iglesia no lo lleva a buscar, no llegan a la iglesia. Y cuando llegan, quieren inmediatamente salir corriendo. Quieren que el ministro predique lo que ellos quieran oír. Y cuando se predica estas cosas, lo que es la palabra de Dios, sin gritos y correderos, el mensaje no fue ungido. Pero cuando se predica, se grita y corre, y nada aprendió el oyente, pero sí escuchó que si quiere un carro, que lo pida, que si quiere una casa, que Dios se lo va a dar, y aquellas profecías que nunca se cumplen, eso sí les gusta oír. Y esas iglesias ahí en el Asia Menor estaban pasando por ese tiempo de lo que es el vituperio por el emperador Nerón. Entonces lo que hace el apóstol Pedro es, como hizo el apóstol y hacía el apóstol Pablo también a las iglesias, es de que el creyente conozca su posición en Jesucristo. Y es lo que siempre hemos dicho, amados, y es lo que nosotros tratamos de enseñar, es que cada uno de nosotros conozcamos nuestra posición en Jesucristo. En primer lugar, nosotros no somos gente cualquiera. Yo no soy cualquiera. La humanidad me podrá ver como me quieran ver, pero ese es un hombre y una mujer, y muchos de ellos quizás hasta me odian, otros me malquieren, y si hubiese posible de hacerme daños, no dudo que alguien quiera hacer daño a mi persona, porque no le quiero, porque lo que yo hablo, pero delante de Dios yo conozco mi posición. Delante de Dios, cada uno de nosotros tenemos que conocer nuestra posición. El apóstol Pedro escribe de esta manera. Pedro se identifica y luego dice apóstol de Jesucristo. Una de las cosas que me gusta con los apóstoles, amados, los verdaderos apóstoles, los ahora no son verdaderos, ministro. Bueno, la palabra de Dios me dice que son usurpadores, porque después del apóstol Pablo, la Biblia no me registra ningún otro apóstol. El último fue el apóstol Pablo. Según lo que me registra la genealogía apostólica en la Biblia, eso es lo que me enseña. Por ende, interprétalo como quieras, pero yo sigo diciendo los verdaderos apóstoles, a los que a Dios, lo que Dios le reveló, porque para ser apóstol tiene que haber conocido a Dios, aunque Pablo nunca conoció al Señor, pero recibió la revelación de Dios a través del ángel, cuando Dios mismo lo desmonta o lo tumba de su cabalgadura. Entonces él llegó a recibir la revelación de Dios. Por eso, amados, él dice: a mí se me reveló, a mí se me presentó como a uno de los más abortivos, o sea que al que fue abortado, a mí se me enseñó, el más pequeño
de todos los apóstoles, se lo escribió a los corintios, cuando él defendía su ministerio apostólico delante de los malos nombres y de los vituperios de los corintios. Entonces le dijo: a mí se me presentó, yo recibí la revelación y no podemos negarlo, porque él mismo dice: yo conozco a un hombre, no sé si fue en el espíritu o no sé cómo, que llegó al tercer cielo y allá escuchó palabras el cual la tierra no es digno de escucharla, y solamente él sabe lo que escuchó, porque no fue revelado por él, porque la tierra, el universo, no era digno de escuchar. ¿Y quién era ese hombre? Él mismo. Y para escribir el libro a los hebreos, amados, tiene que ser una persona que recibió la revelación de Dios. Entonces Pablo, apóstol por y de Jesucristo, para Jesucristo, fue el último apóstol que la Biblia me revela. Si tienen alguna otra Biblia por ahí que habla de otro, entonces no sé de dónde aparecerá. Entonces el apóstol dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que esas eran provincias en el Asia Menor. Y le escribe con una palabra tan alentadora, por eso mismo, porque ellos estaban pasando por perseguidos, ellos estaban pasando por aflicciones, y le dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación en el Espíritu. O sea que todo esto es ustedes conozcan su posición, aunque por un intervalo de tiempo estén sufriendo de esas aflicciones, pero hay algo que les espera. Ustedes son alguienes en Cristo Jesús. Entonces, cuando entramos al del verso 3 en adelante, él está haciendo que ellos estaban guardados por Dios en medio de las aflicciones. Porque era un pueblo, como hemos dicho, amados, Dios es el que escoge a su pueblo. Dios escogió a su pueblo. Por eso dice: elegidos por la presciencia de Dios Padre. Él es el que escoge su pueblo. Jesucristo muere en la cruz del Calvario para pagar por el pecado, como oíamos en la escuela dominical, para pagar la deuda de muerte, porque nadie podía pagarlo. Entonces Jesucristo toma esa responsabilidad en sí mismo para cargar con nuestros pecados y así ser libertados de ese pecado, de una vida impura, y tras ser trasladados a una vida pura en Jesucristo. Entonces esa es la posición que tenemos nosotros que entender. Y desde el verso 13 en adelante, entonces ahí les hace una exhortación de lo que es una vida en santidad. Amados amigos, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Yo no sé por qué tenemos que dudar, por qué no estudiar la palabra y por qué ignorar las profundidades, las hermosuras de este libro sagrado, el cual dice que si queremos conocer el carácter de Dios, tenemos que estudiarlo. Entonces,
ahí es donde escribe el apóstol. Y cuando llega al capítulo 2, él comienza desechando pues toda malicia. O sea que dejando toda la impureza de vuestra manera de vivir, dejando toda suciedad, dejando todo aquello desagradable ante los ojos de Dios, dejando todo aquello. Entonces tenemos que desear. El niño cuando tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Llora para que le den comida. Entonces el apóstol está diciendo, eso es lo que ustedes deberían de desear, como el niño desea la leche. Así es, así tiene que ser el deseo de aprender, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy en día falta en la iglesia de Jesucristo. Porque estamos, como decíamos al principio, vivimos un cristianismo de tradiciones, tradición tras tradición. Porque el mismo pueblo hebreo, cuando estaba en el monte Oreb, dice que el monte humeaba, y Dios quería que su pueblo escuchara su voz. Y Dios le pone un límite para que ellos pudieran escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué pasó cuando Moisés los invita? ¿Qué le dijeron a Moisés? No, Moisés, nosotros no queremos ir a escuchar la voz de Dios porque nos puede matar. Vaya tú, tráiganos el mensaje y a ti te vamos a escuchar. Amados hermanos, esa es la misma actitud, en diferente forma, de lo que es el llamado pueblo de Dios hoy en día. Como cuando estudiamos la palabra de Dios, es como dice, ella misma dice, que es espejo al frente nuestro. ¿Qué es lo que hace un espejo al frente? Mayormente con el permiso de nuestras hermanas, en los baños de nuestras casas, no se deja luces fosforescentes en los baños. ¿Saben por qué? Porque cuando hay una luz fosforescente y el espejo nos acercamos, ahí es donde comenzamos a ver las arruguitas, ahí se ven las espinillas, ahí se ve que los años nos están acercando, y eso es lo que no queremos. ¿Y qué es lo que hacemos? Matamos el resplandor de la luz para no mirar esa cosa. Es exactamente lo que hacemos con la palabra de Dios. No queremos profundizarnos en ella, porque en primer lugar nos reprende, en segundo lugar nos muestra lo que somos, y eso es lo que no queremos. Y el apóstol Pedro escribe de esa manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y a los corintios el apóstol Pablo le dijo: ustedes deberían de estar comiendo viandas, pero al parecer todavía tienen que estar alimentándose de lechita. ¿Y cuántos cristianos hoy en día llenan las iglesias con los tales llamados posiciones dentro de la iglesia? No pueden comer viandas, sino que tienen que darle lechitas. La avena tiene que ser mezclada con la leche y derretida, molida, para que puedan pasarla. Y así está la iglesia de Jesucristo. Y entonces dice, tienen que acercarse a Él, piedra viva. ¿Por qué piedra viva, hermanos? ¿Qué es lo que significa una piedra? Porque cuando nosotros edificamos, ¿cómo se edifica una casa? ¿Cómo se edifica un templo? ¿Cómo se edifica
un edificio es piedra encima de otra piedra. Aunque aquí mayormente en las ciudades grandes, como lo que es Nueva York, Los Ángeles, hoy las edificaciones no es piedra, sino que son metales, vidrios. Pero estamos hablando en la construcción de un edificio sólido, piedras vivas, y esas piedras son las que hacen resistir tempestades, porque los edificios de hoy, ¿qué hacen con ese material de hoy? Eso no resiste nada. Pero aquí mismo miramos edificios de 100 años, 100 y pico de años, y están intactos, que no es cualquier movimiento que los mueva. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, no nos está diciendo que somos piedras, sino que está diciendo como piedras vivas, ser edificados. Por eso mismo, amados, porque una piedra encima de la otra va en lo que es el crecimiento de una construcción, hasta levantarse un muro dócil, un muro fuerte, o un edificio resistente a través de las piedras. Y nosotros dice que tenemos que estar en esa unidad. O sea que el apóstol estaba diciendo que la unidad en Cristo Jesús es lo más importante que hoy en día la iglesia tiene que ejercer. Ahora bien, hay un problema con esa unidad, porque hoy hay unidades de diferentes organizaciones. Aquí en Nueva York, le voy a decir un poco aquí en Nueva York. Aquí en Nueva York, ojalá que escuche, que llegara a YouTube y pusiera eso. Los llamados a presidentes y jefes de las organizaciones cristianas, miren la mano mía, cristianas, son todos políticos. Y para ellos subir en su politiquería, usan al cristiano. Por ejemplo, cada vez que se acercan las elecciones aquí en Nueva York, los líderes conciliares con los presidentes de las organizaciones cristianas se unen, entonces llaman a masas cristianas. Digo cristianos porque son los cristianos que van ahí. Yo no voy porque yo soy creyente, yo no soy cristiano, como lo había dicho anteriormente. Yo no voy a vender mi primogenitura para que otros me usen como un número más para subir en su politiquería. Yo no le doy gusto a nadie en eso. Así tan franco y tan pelado. Y yo estoy hablando de personas que en el gobierno de esta nación tienen poder. Eso poco me importa. Poco me importa. Ojalá que me estén mirando. Y ellos saben quiénes son. Porque son muchos. Y como piedras vivas. Amados hermanos, dice, edificados como casa espiritual. Ahí nos está diciendo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo al principio? Esa unidad.
Pero hay que tener cuidado con esa unidad de hoy en día. Yo no me puedo unirme con cualquiera, porque un predicador que con falsas doctrinas, hablando barbaridades, un nuevo, otro evangelio que no sea la palabra de Dios, yo no me voy a unir con él, ni con ellos. Líderes llamados espirituales, que en lo que ellos están, en ver a qué y cómo se aprovechan para ir subiendo y subiendo y subiendo, yo no me voy a unir con esa persona. Pero cuando encontramos, porque la misma Biblia me dice, salid de ellos, pueblo mío, y no os unéis con yugos desiguales, porque yo no voy a unirme, como dije al principio, con un falso profeta, con un hereje. Yo no me voy a unir cristianamente o espiritualmente. Yo no me puedo unir con esa persona, porque yo puedo serle de influencia para una coyuntura, pero esas personas ya persiguen algo para su provecho, y no es ni yo ni nadie que los pueda sacar de ahí, solamente el Espíritu de Dios. Así que el sacerdocio santo, y luego dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a seguir con esta enseñanza la próxima semana. Léanse esos capítulos, hermanos. De aquí al domingo ustedes ya pueden haber leído todo esta epístola. Son solamente 5 capítulos y muy cortos. Así que, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, el Señor guarda sus vidas. Pero si hay alguna persona que está al alcance de nuestra voz y quisiera entregar su alma al Señor, su espíritu al Señor, en esta hora lo puede hacer. Y ahí donde usted está, solo tiene que detenerse por un momento, confesar tus pecados al Dios único y verdadero, pedir que te limpie de todos tus pecados y que tenga misericordia de ti y entre a su corazón. Será hasta la próxima. Y si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a mengriotinto@yahoo.com o al número telefónico 917-557-6792. Será hasta la próxima.